Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca La Máquina de Pensar a las 19:01 con Juan Cohen en controles de emisión. En una semana que viene surtida, lo dijimos ayer, estuvimos hablando con Gabriel Gal y también con Pablo Tiago Roca. Y ya mismo vamos a arrancar porque vamos a hablar de un libro bastante singular que salió hace no tanto, que se llama Ecuador. Diego de Ávila, ¿cómo andás? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Diego de Ávila es un hombre fernandino, ¿no? Nació en Maldonado. Un nombre sí, un nombre fernandino. Y aparte que a Diego de Ávila lo conocí no como escritor, lo conocí trabajando en Estuario Yum. En la sección de prensa con Martín Fernández, sí. Como en relaciones, digamos, de prensa en relaciones públicas. turbias. Ay, pero no sabía que eras y que escritor, y te voy a decir una cosa que es media extraña, que no lo he oído nunca. ¿Cómo te definís? ¿Poeta, escritor, novelista? No tengo ni idea. Escribí poesía durante un montón de tiempo. ¿Escribiste poesía durante un montón de tiempo? Y escribí casi exclusivamente poesía durante casi todo el tiempo que llevé escribiendo, durante, no sé, muchísimos años. Y hasta hace poco empecé a escribir libros, por llamarlo de alguna manera, o narrativas, pero debo seguir escribiendo poesía en realidad, porque no cuento historias, ni me meto en largas anécdotas, ni en giros oportunos, ni nada por el estilo. Así que debo seguir escribiendo poesía. Tampoco es necesariamente, digo, porque yo supongo que lo habrás experimentado antes, lo que es la prosa poética, digamos, ¿no? O sea, o lo que es el verso libre, en fin, ¿no? Ecuador, estamos hablando de es difícil de clasificar, ¿no? Son textos narrativos, pero que con una gran densidad poética, ¿no? Pusimos nosotros. Puede ser. De atrevidos. No, está muy bien. Diego de Ávila, bueno, el hombre nació en Maldonado, vino acá a estudiar en el 2012, profesor de literatura, se dio cuenta que no era lo de él, dice que fuiste de todo, fuiste limpiador, librero, limpiaplatos, jardinero, visitabas enfermería solo por diversión, en fin, participaste en el libro colectivo Bagre Japonés, estuviste también en esa especie de revista que se llamaba Un Proyecto Mil Cuernos, que estábamos hablando en la previa, que era una revista un montonazo de años, microscópica, digamos, más que una revista era como una hoja, digamos, no grande, doblada. Sí, era más del estilo folletín, me parece. O sea, es verdad que eran hojas A4 del medio, pero todo se comportaba como una revista y funcionaba así. Y en TXT también, que fue otra, ¿no? Sí, es un proyecto de Francisco Martín Barea, algunos amigos que estábamos ahí y teníamos una especie de revista Francisco, mensual. Perdón, Alves Francese. No, Francisco Tomsic, vivía acá en Montevideo. Ajá. Y Martín Barea, Virginia Lucas, Mariana Figueroa, éramos unos cuantos ahí haciendo eso. Y estuviste también, bueno, obviamente organizaste encuentros anuales de artistas, de varios, etcétera. Sí, yo era bastante chico y había hecho unos 3, fue uno del IPA y alguno de la Biblioteca Nacional, no fueron nada del otro mundo, fueron 3 durante 3 años y después no lo hice más. Con los etcétera. Sí, me sobraba energía, me parece. Y no figura acá lo que hablamos al principio, que estuviste trabajando en Estuario como digamos encargado de prensa. Como encargado de prensa, sí. Y con respecto a la novela, yo puse la novela Ecuador, bueno, pusimos una novela, en realidad es una cosa media difícil de clasificar, por lo menos yo como lector, no, digamos, soy muy cuadradito en cuanto a si esto es cuentos, esto es novela, porque hay como si fuera digamos una misma línea narrativa, pero digo, donde van pasando muchas cosas, digamos, prácticamente el único hilo es el protagonista, el narrador. Esa es la idea. Sí, hay muchos sueños, por ejemplo, que me gustaría preguntarte si esos sueños están basados en algo, o son trabajados, o todo es ficción. Y prácticamente todo es ficción, en el sentido de que el libro hace que las cosas se compongan de una determinada manera y no de otra. Yo le llamo novela, no sé si por comodidad, sino porque siento que se escribe con ese impulso de que sea la historia de una voz y esa voz atraviesa toda una situación literaria de principio a fin, y más allá de que no haya una anécdota precisa, sí hay una línea de narración precisa que creo que abre, cierra como novela y se puede leer de esa forma. O por lo menos es la manera que me gusta leerlo a mí, o que
lo leo Te espontáneamente. imaginaste, porque tiene varias como capítulos, Los meses verdaderos, Una ascensión católica, Ecuador, Me explicaron mi vida hablando de literatura, y álbum de Simón, que el álbum de Simón es un álbum de fotografía. Es una fotografía de Andrés Obanes, sí. Sí, de justamente casi toda la totalidad de ellas están sacadas en Ecuador y se corresponden muy bien con el libro porque son en el libro fotografías de Simón, y Simón es un personaje que acompaña al protagonista. Se habla de Ecuador, también se habla de algunas regiones en algún momento muy específico, sobre todo, ¿no? Al final, sobre todo a la mitad, pero en general no hay, digamos, no es una crónica de un viaje, por ejemplo. No, en absoluto. No. Digo, se mencionan, a veces es casi a título de mención solamente el hecho de decir Baños o hay un nombre rarísimo, Uparán o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Puerto Misaguayí, el Tungurahua, son todos los Tungurahua. volcanes, son lugares geográficos, pero en la geografía del libro son como, no sé, como mención de ciertos pasajes donde está ocurriendo en ese momento los armados de esa voz de los que te hablo. Pero, digo, esto fue escrito todo de una hora. Ahora encontré mi libro. ¿Me encontraste tu libro? ¿Me devolvés el mío? Lo había guardado en otro lado. Sí, lo había guardado en otro lado. No fue escrito una vez, no. ¿No? De hecho, llevo varios años. Pero cada vez que se escribía una parte nueva, sabía que se estaba escribiendo en función a lo que se había escrito antes. O sea, Los meses verdaderos fue una residencia en una casa que me gané y creí que era eso solamente. Después siguió con Ascensión Católica, que era... Pero esa residencia tampoco era en Ecuador. No, fue acá en Montevideo. Es Montevideo. Sí, en Uruguay, fue en Rocha. Y creo que ahí lo pasé para Las Flores, pero prácticamente era solamente como la referencia con el cual construir la historia esa del principio, que creo que es la más narrativa del libro. Bueno, aquí se menciona también que el narrador es de Maldonado, también varias veces se dice, ¿no? Ahora, aquel que quiera verlo como una novela normal o habitual, donde no el narrador va, digamos, una novela de formación, ¿no? Donde va conociendo lo que es la vida, en fin, o lo que fuere, no hay eso. O sea, eso no. Tiene un poco de juego con eso. Es como... sería como una... Creo que tiene el impulso de autobiografía, tiene el impulso de crónica de viaje, pero no se comporta exactamente como una autobiografía ni como una crónica de viaje. Son lugares que solamente toma de referencia. Toda la segunda parte podría llegar a ser los típicos primeros capítulos de autobiografías con la niñez, la zona infantil y todo eso, y quizás la primera, como vos decís, podría funcionar como historia de formación, pero siempre se termina alejando de esos lugares para ir representando otros un poco más raros. También se habla mucho también de los padres, también aparecen, estos amigos, ya lo mencionamos, Simón, y hay también, en un momento yo no soy para nada, por lo menos cuando leo no suelo, el tema de citas o de diálogos con otros escritores o con otros libros, pero en un momento decís, la tierra está pensada para los marineros, las cavernas están escritas bajo un telón que componen los hechiceros y las coristas. Lloverá enseguida. Y yo me vino lloverá siempre, lloverá enseguida, lloverá siempre. ¿No lo pensaste? No. ¿Hay alusión? No hay. No pensé en eso. En algún momento como leitmotiv se va a poner a llover, va a parar a llover, en fin, hay en otras partes, en la primera parte. Sí, hay muchas cosas que funcionan como elementos permanentes. Lloverá enseguida, punto, lloverá enseguida, que termine la frase ahí, digamos, el párrafo. Ajá. Y eso se conecta mucho con la primera parte, quizás hay muchos elementos permanentes, no solo el tema de la lluvia, el tema de la casa, el tema de la vegetación, de los árboles, en dónde están y por qué están allí, cómo funcionan. No sé, hay un montón que ahora no me estoy acordando, hay pero... mucha descripción también, digamos, de eso, de vegetación o de paisajes también. Porque quiere, también pero paisajes que no sabemos si son inventados o no también, ¿no? O sea, sí, me parece que más funcionan como signos, y el libro en un momento trata de armar su propio mapa simbólico, por llamarlo de alguna manera.
Y eso va solamente siendo a medida que el libro avanza. Tampoco me parece que no se comprenda, o sea, No. sí, la excusa de que haya una narración y gente que haga cosas sirve muchísimo para que todo lo demás se vaya armando. Como funciona quizás en un sueño. Bueno, eso te iba a decir, el tema de la clave onírica, incluso nosotros para hoy elegimos una canción de Twin Peaks por eso. No, porque esa cuestión de que se puede entender o se puede acceder en lo que es la situación, o sea, que se cuenta la situación, pero es más difícil ver el enganche con la otra o ver una progresión narrativa, por lo menos para mí fue, ¿no? ¿Sí? O sea, no enganchar. Pero sí está escrito con mucha transparencia, digamos, lo que está ocurriendo, ¿no? En cada situación. Sí. No hay, no me hay, parece que es un libro de complicado, lectura difícil, exacto, ni nada por, no hay, nada no hay por el estilo. un ánimo de complicarla o de hacerla muy prosa poética, por ejemplo. No, sí, capaz que hay un ánimo de no contar una historia en su manera más tradicional, no contar un diario de viajes, es decir, pasó esto, pasó lo otro, sino que funcione a otro nivel, que funcione a nivel literario, por llamarlo de una manera. ¿Y qué es el nivel literario? Y no sé, que la manera en que se haga el libro no sea necesariamente su historia, que no haya una historia y una manera de contarla, sino que la manera empiece a ser la forma que empiece a ser la historia en sí misma. Correcto, que sea la forma, digamos, lo que manda, ¿no? ¿O no? Sí, y lo que sea, lo que sucede, sea la manera en que sucede también, que no haya otra manera, de que no es que haya ido un viaje a Ecuador y que yo quiera contar cómo fue ese viaje a Ecuador, sino que el viaje mismo es la narración misma del viaje y al mismo tiempo lo que está sucediendo. Perfecto. Es el libro. Es el viaje literario. En un momento, en el único momento creo que yo vi, digo, hay algunos, se hace una especie de reflexión porque sobre la escritura o sobre los escritores y dice, yo no creo que los escritores seamos observadores, nos las pasamos distraídos y no solo de las responsabilidades y las tareas cotidianas, sino también de los objetos bellos y de la maravilla natural. Estamos distraídos en relaciones puramente discursivas, pero no es poco. En vez de cosas que ocupan la vida, nos distraemos en ordenar cosas que queremos poner allí. Pretendemos interferir, nos gusta ordenarlo mal. Ahí es una declaración, incluso sigue la declaración, dice, creo que el estilo está formado por el reconocimiento y la conciliación del defecto. Si se erra en la escritura y si se sabe controlar, es eso el oficio y no el aprendizaje de la norma como se pregona, surge de allí el defecto por excelencia que es el alma. Una escritura perfecta, la escritura de Dios, por ejemplo, es una escritura puramente técnica. ¿Vos lo suscribís o no lo suscribís? ¿Es parte de la ficción del libro? No, es parte de cierta personalidad del libro. No estoy seguro de suscribir a eso eternamente, pero porque sí. Aparece en el libro como algo, como una cápsula, sí, digamos, ¿no? Esto que acabo de leer no refleja el libro, el tono del libro, en general es otro, me parece. No, a mí me parece que sí, que lo refleja bastante. Bueno. pero por el hecho de que escribir mal es no escribir según como deberías hacerlo, y ahí surge un trabajo que no tenés mucha idea que es mientras lo estás haciendo, y que para mí es lo más interesante de atravesar y terminar un libro. O sea, de reflexionar sobre qué pasó, qué se armó, cómo se fue armando, es algo que va sucediendo paso a paso, pero nunca con un plan. Y entonces escribir bien, yo lo tengo más asociado a la escritura de oficio. Ajá, el oficio, el famoso oficio. Y la escritura de oficio me parece siempre un poco extraña. No extraña porque yo disfruto muchísimo de las obras de los escritores de oficio, pero me parece una experiencia literaria extraña. No entiendo muy bien por qué la gente lo hace, si es porque le gusta saber hacer cosas, que obviamente es una buena respuesta. Sí. O para comunicar, o para, en fin, para llegar a determinados lugares. Sin embargo, yo hace poco estuvimos en el ciclo Todos Somos Raros, estuvo Ariel Bermán y estuvo Felipe Poleri, y una de las cosas que dice Bermán en este libro, que es muy interesante, se llama Procesos Técnicos, que habla sobre la escritura, dice en un momento que los hallazgos ocurren por equivocación, cuando no por errores, digamos. Los hallazgos, uno se topa con el hallazgo literario sin querer,
o por error. No es el único que lo ha dicho Ariel Bermani. No, nada que ver. Es muy frecuente, Creo digamos, la idea de búsqueda de... De hecho, creo que también lo oí a a Alan Pauls, una vez, alguno diciendo que lo interesante de escribir era no saber escribir. O sea, que en el momento en que sabía escribir le dejaba de interesar para siempre, y yo me sentía muy identificado con eso. De todas formas, en toda escritura me parece, no sé a vos qué te parece, digo, hay como dos momentos o hay dos fuerzas que están, digamos, me parece a mí, en tensión, que por un lado es esa búsqueda de lo que no se sabe que se está buscando, y que es toparse después, ¿no? O sea, encontrarse eso. Y después la otra sería con el lado más consciente, cómo hacer eso para hacerlo lo más accesible, o digerible, o que tenga un cuerpo, o no. Me explico, entre lo inconsciente y lo consciente, por decirlo en titulares muy... Sí, no creo que sea inconsciente tampoco la primera parte. Me parece que... No, me parece que no es que cometés un error que salió bien porque lo hiciste bien inconscientemente. Me parece que mientras lo estabas haciendo mal, lo estabas haciendo mal. Solo era que... En un momento vos decís, qué mal estoy escribiendo, muy mal, qué mal están haciendo estas páginas, porque esto está saliendo así, y después ves que ciertos errores se repiten, y cuando entendés por qué está funcionando, lo entendés en torno al texto que estás escribiendo. Cuando empieza a funcionar en el texto, entendés que ese error está haciendo estilo, está armando las oraciones y armando cierta forma o cierto ángulo, cierta voz, que cuando entendés que puede funcionar así, lo empezás a hacer funcionar así, y que eso te genera problemas porque no sabés dominar eso que encontraste. Correcto. Pero no creo que sea inconsciente a nivel de lo que se está contando. Me parece que, no sé. Que no sea inconsciente, pero esos errores no son solamente formales o discursivos, porque acá yo discutiría esta frase, dice, yo no creo que los escritores seamos observadores, nos las pasamos distraídos no solo de responsabilidad, sino también de objetos, estamos distraídos en relaciones puramente discursivas. Habría que aclarar que es puramente discursiva, porque yo pensé, si es solamente relaciones de lenguaje, porque está bien, hay escritores que dicen que es solamente lenguaje. En cierta forma sí, porque a pesar de que sea un lenguaje sencillo, o de que sea transparente, estoy seguro que las relaciones de los puntos en los que el libro está entrando en vínculo son fundamentalmente discursivas. Es decir, no hay un mensaje claro, no hay una moraleja que uno quiera. Correcto, la moraleja es discursiva siempre. Sí. O como decía Aira, que dice que por lo general se contradice mucho porque se da cuenta que si suena bien no tiene ningún problema en decirlo. O sea, lo importante es que suene bien, y que a los escritores les importa más cómo suena que lo que están diciendo, y por eso suelen entrar en conflictos consigo mismos a nivel ideológico muchas veces. Pero ¿cómo sería? Porque si suena bien... Si suena bien, está bien. Esa sería la norma. Si suena bien, está bien. No importa que hayas dicho una barbaridad enorme, porque tiene lógica dentro del libro, tiene lógica según lo que estás componiendo. Dentro del texto mismo. Es decir, lo único que puede banalizarlo o dejarlo en evidencia o hacer que esté mal es que el libro lo haga sonar mal, o sea, que hayas tomado una mala decisión literaria, no una mala decisión ética o moral. Entre lo consciente y lo inconsciente, porque en realidad lo inconsciente me refiero también a encontrar zonas de uno mismo que no son las que uno sabía que existían, o dentro de la historia, ¿me explico? Sí, pero eso forma parte más de lo que uno está aprendiendo de lo que escribe, pero no necesariamente del libro que estás componiendo. Esos son los pequeños regalos que te da escribir. Perfecto. A nivel humano. Pero después no hay una edición, no hay una corrección. Totalmente. O sea, es un trabajo. Sí, súper puntilloso en mi caso. Perfecto. Que yo no sé ni siquiera si está bien eso, pero... Para que tenga un ritmo, para que no se... Naturalmente, sí. Para que no se enchastre. Una especie de segunda mano absolutamente técnica. Para que sea prolijo, exactamente. Vamos a hacer una breve pausa, amigos. Estamos conversando con Diego de Ávila en torno a este libro que se llama Ecuador. Fue publicado por Estuario. Y nada, después de la pausa seguimos aquí, en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Pero aquí en Ecuador, por lo menos al principio de la primera mitad, hay muchos sueños, digamos, o con esa lógica onírica. Sí, es verdad. Después sigue estando hasta el final de la novela, pero en la primera parte es cuando se concentra más, sobre todo porque
también recuerda, es el personaje no sale dentro de la casa, está encerrado durante todo el capítulo, durante no se sabe si son días, semanas, y casi los únicos movimientos de acción que hay son sueños y recuerdos. El tema es que los sueños se comportan muy vulgarmente y los recuerdos se comportan muy surrealista y extrañamente, entonces también se va confundiendo. Una cosa que me parece muy linda para después agarrar el tono. Que se confundan, digamos, los recuerdos sean como... Que se conforman planos de autobiografía, de sueños, de recuerdos, de suposiciones. E incluso creo que al final de ese capítulo al personaje se le cae un diente y dice que si hubiera soñado con eso sabría exactamente qué significa, cuál es la interpretación, pero eso en el sueño se le pasó y él sabe perfectamente cuándo está soñando y cuándo no está soñando, que es algo que en la narración se confunde mucho, en realidad nunca. Bueno, él lo que dice es que también, parecido a esto que conté de David Lynch, lo que dice el narrador, es que a diferencia de mucha gente que sueña y no sabe que está viviendo un sueño, él siempre es consciente, o la mayor parte de las veces sabe que está soñando eso, ¿no? Exacto. ¿Eso te pasa a vos? No me pasaba, me empezó a pasar hace un par de años, pero de no darme cuenta que estaba soñando. No, de darte cuenta que estás soñando. O sea, sí, vivir, era aburridísimo, me pasaba siempre me daba cuenta. Estar soñando y saber que estás adentro de un sueño. Sí, siempre me pasaba, era muy aburrido soñar. Después se puso más interesante, y más aterrador. ¿Y te acordás de los sueños entonces? Me acuerdo, recientemente me acuerdo más, me acuerdo de los... ¿Y los escribís? ¿Tenés esa...? No, para nada, porque pierde todo valor, o sea, cuando empiezo a escribirlo, empiezan a hacer escritura y de repente se enfría todo el sueño, ya aquella temperatura tibia y interesante de estar soñando se pierde, y ya es lo mismo ponerme a inventar que escribir el sueño, es exactamente lo mismo. Pero a veces tienen argumentos interesantes, pero es cierto que digamos que al pasar a la escritura un sueño, como que pierde, bueno... una vez Onetti dijo eso, ¿no? Digamos, que bastaría si uno pudiera escribir la imagen de un sueño, ¿no? O sea, cuando uno en un sueño aparece una imagen, si se pudiera escribir, se daría una novela gigantesca, digamos, ¿no? Porque toda la información que tiene una imagen, ¿no? O sea, vos le ves la cara a alguien y sabés dónde fue construida esa ciudad, o ¿no? Esa persona, todo, ¿no? Todo lo que hace, ¿no? O sea, está todo en esa información que es, después es verdad. Quizá en mi caso sea más una cuestión de disciplina, porque soñé, me parece fantástico, y al segundo renglón escribiendo yo me puse a escribir. Y entonces ¿Qué quiere decir ya te pusiste a escribir? Y yo me ppuse a prestar atención a cómo están, a qué palabras elijo, a qué no, y entonces el sueño se empieza a diluir muy rápidamente porque cambié de concentración y por indisciplina me pierdo los argumentos fabulosos de los sueños de los que vos hablas. Sí, a veces tiene argumentos impresionantes, ¿no? Que también funciona a veces dentro de la lógica del sueño. Lo difícil es que hacerlo funcionar fuera del sueño, ¿no? En la escritura. Pero entonces decís que te fijás, te empezás a fijar. Eso es muy poético, digamos, me parece, ¿no? O sea, fijarte en qué palabra estás escribiendo. Algunas veces bajan armados los bloques y los elige la costumbre de escribir, capaz, pero... ¿Te fijas mucho en cómo está escrito? En realidad sí, la construcción de las oraciones es lo que me preocupa. Yo escribo muy fragmentaria. No soy de la clase de personas que se sientan y escriben en 5 páginas de un hilo. No sé hacer eso. En realidad los primeros 2 párrafos me llevan bastante rato porque me va deteniendo no soportar que no se vean bien de entrada. Claro. Entonces la escritura se va deteniendo en sí misma. Viste que la novela también es bastante fragmentaria. Sí. Bueno, y termina la novela, digamos, en poesía. Con poesía, sí. Con poesía, o sea... Con 4 poemas que... Son 4 poemas de verso libre que son largos, digamos. Son largos, sí. Son como enumerativos. Son un reflejo o una segunda sombra de la novela, quizás. Porque los temas que trata son los mismos. Las cosas que suceden son más o menos las mismas, pero suceden en otro nivel. También está el tema de la salida de la casa y la salida de la casa, ¿no? O sea, es el conocer el mundo, ¿no? Puede ser la gran figura de la novela, sí. Salir ahí. Y me quedé pensando en el tema de la palabra, digo, porque eso también puede ser muy represivo, digamos, porque uno tiene lo que fluye, digamos, ¿no? Digamos, lo que va imaginando,
y después está en cómo lo escribís, digamos. Eso se puede corregir eventualmente después, aunque puede ser muy costoso también, ¿no? Sí, o sea, vos lo que querés es que... Cuando empezás a corregir algo que está malo, siempre decís corregir eso que está malo y siempre va a estar mal. Vos querés escribirlo directamente que quede después, que quede bien. No, después paso mejor. 4 años más metiéndole manos, pero necesito que la primera maqueta sea lo suficientemente confiable. Ah, perfecto, perfecto. Y entonces cuando decís que lo volvés a mirar, pasa mucho tiempo, pasan meses. Casi siempre se pone muy neurótico el asunto porque pasan meses, pero durante esos meses los estuve mirando y conviviendo con eso. Y es un peligro porque vos te pones a pensar, puede pasarte que pensás que hay cosas que están pasando en la novela y solamente te están pasando a vos de tanto convivir con esos 3 o 4 textos. Sí, o sea, no estás leyendo el texto, sino tu propia mente. Claro, ¿no? Sí, la propia tu propia convivencia con ellos. Claro, pero el texto es algo, por eso hay que dejar pasar un cierto tiempo para que sea escrito por otro, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Para que sea otro, ¿no? Esa es la cuestión. Ahora, también es cierto, sí que hay que corregir mucho, a veces puede ser muy cansador. Hay escritores que les gusta corregir y que son unos orfebres corrigiendo también, ¿no? Sí. O sea, como aquello de limar, y me explico, ¿no? Sí, el 90% de mi escritura es corrección. Creo que hay un pequeño porcentaje de ¿Y te gusta corregir eso? ¿Te gusta no? Es que siento que estoy escribiendo cuando estoy corrigiendo. Siento que estoy escribiendo de verdad. Que la primera vez lo único que hice como no sé, como el que saca una foto y después el verdadero trabajo es el trabajo en la edición, en las cámaras de pruebas, no sé cómo se llama. No, los programas. En el laboratorio. En el laboratorio, sí. Sí, no sé. Por lo general, cuando escribo en un cuadernito, pero después el verdadero laburo es en la computadora y es laburo de laboratorio. Correcto, pasás ahí. Y cuando lo pasás a la computadora, digo, ¿cuál es la idea? ¿Es que quede más claro esa imagen, que quede más directa? No, que se expanda, que empiece a formar parte, que empiece a aliarse con otros textos, que empiece a armar un libro, que empiece a armar una cosa más grande en la que puedo sentir que estoy trabajando. Si solo estuviera con el cuaderno de arriba para abajo durante meses, yo sentiría que no estoy trabajando, que solamente estoy escribiendo cosas sueltas y boludas, bueno, que estoy... Sí. Que estoy yéndome de material, de carne cruda. Y acá se menciona mucho, digo, una cosa que me sorprendió, que se aparece Clint Eastwood, por ejemplo, ¿no? Después se habla de Aira, todo esto de los Simpsons, pero dice, 9 de enero, veo la filmografía completa de Clint Eastwood, Gran Torino, $1 Million Baby, Los Imperdonables, cada día reconozco el transcurso de las 24 horas porque a las 8 de la noche comienza puntualmente una serie de capítulos de Simpsons. Ahí hay una cuestión, sí, más de cronológica, o sea, lo de Clint no es por nada. No es ninguna referencia a nada estilístico que pueda tener Clint Eastwood. Es solamente porque creo que en el momento que estaba escribiendo eso, en la tele estaban pasando Clint Eastwood, y dije, sí, es lo que está pasando en este momento. Sí, mucho más. Digo, está más... es más importante que el tipo no se mueva de la cama durante 3 días y mire tele 3 días. Correcto. Que lo que están pasando por la tele. Perfecto. Y por último, en esa búsqueda, digamos, de lo que no se sabe, ¿no? Que César Aira dice también, dice como que lo que no se sabe es hacia dónde hay que ir, y él plantea que hay que escribir mal, digamos, si escribís bien, digamos, estás dentro de una especie de canon, en fin, una cosa, algo así. Sí, a Aira no le importa mucho porque hace lo que se le cantan las pelotas. Sí, por ejemplo, entre otras cosas, no corrige, no edita sus libros, digamos, corrige hacia adelante. Eso de que lo que me salió mal lo corrijo en el próximo y todo eso. Si yo no podría hacer eso porque tengo el imaginario de libros más completos o libros más... No, incluso él tiene el imaginario de que en el propio libro lo corrige más adelante. Digamos, y lo que a mí me da la idea de Aira es que siempre que leo me da la idea que sobran como 10 páginas. O sea que si le sacara 10 páginas quedarían cosas mucho más potentes. Esa es la fantasía que tengo. Es que es difícil hacerle cualquier juicio a Aira desde ese lugar porque los libros que escriben no admiten ninguna clase de juicio. O sea, escribe 3 libros por año, un libro cada 3 meses. Sencillamente no le importa lo que está haciendo porque ya tiene una propuesta donde eso no importa. Claro, ya va en el número 60, por ejemplo, de novelas. Podría ser Asombro eternamente. Bueno, Ecuador, está presentado, de Ávila, me faltó decir simplemente que las fotos son extraordinarias del final del álbum, realmente son muy, muy lindas, pero estamos haciendo radio, no se pueden describir, y son muy sugerentes, realmente también tienen esa cuestión un poco onírica, ¿no? Me parece a mí. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Por favor, eso por invitarme. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Si querés comunicarte con La Máquina, envía un SMS al 099 78 0066. Correo electrónico a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Facebook La Máquina de Pensar.